Medianoche. El presidente de la República, Gabriel Boric, realizó el primer cambio de gabinete en su gestión. Hubo un cambio en un ministerio, pero esto es un cambio de gabinete más completo, más estructural. Esto luego del amplio rechazo a la propuesta constitucional presentada por la Convención y votada el domingo recién pasado. El mandatario modificó 6 carteras, entre ellas la de Interior, reemplazando a Isquia Siches. En su lugar, asumió la ex vocera y expresidenta del PPD, Carolina Toá. Giorgio Jackson pasó de la SECPRES a el Ministerio de Desarrollo Social. En tanto, la SECPRES, que es la Secretaría General de la Presidencia, que coordina el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo, quedó en manos de Ana Lía Uriarte, hasta hoy asesora de Isquia Siches en el Ministerio del Interior y también muy cercana a Michelle Bachelet, de hecho fue ministra de su gobierno. También hubo cambios en salud, energía y ciencia. Para Boric, este cambio representó, según él mismo dijo, uno de los momentos más difíciles políticamente que le ha tocado enfrentar. Bueno, este ajuste ministerial no estuvo exento de polémicas y complicaciones, ya que a los pocos minutos de haber sido nombrado el subsecretario del Interior, quien tiene a cargo, usted sabe, las policías, la inteligencia y todos estos temas, a los momentos tan solo de ser oficializado en su cargo Nicolás Cataldo, militante del Partido Comunista, aparecieron tweets históricos de él criticando en duros términos a la oposición, pero también a la policía respecto de lo ocurrido después del 18 de octubre del 19. Entonces eso generó una polémica que terminó llevando al presidente Boric a retrotraer la medida y volver a Manuel Monsalve, que estaba en la subsecretaría del Interior y lo habían puesto en SECPRES, volverlo a un cargo en el cual, por lo demás, está muy bien evaluado Manuel Monsalve. Eso trajo un movimiento en el puzzle completo porque Nicolás Cataldo era sacado de allí y el Partido Comunista entonces tenía que ser compensado de alguna manera porque había problemas políticos, porque los equilibrios dentro de las agrupaciones gobernantes son delicadas en este y en el pasado y en el que venga de los gobiernos de cualquier país. Por lo tanto, además, se había generado otra polémica. En la tarde, a las 5 de la tarde, había una reunión entre el presidente de la República y los partidos políticos de gobierno y oposición, que se realizó en la tarde, fue muy exitosa. Pero la UDI, fundamentalmente, y los partidos de la oposición señalaron que o condicionaron su presencia en la reunión a que el entonces recién nombrado subsecretario del Interior, Nicolás Cataldo, no continuara en ese cargo. Bueno, como usted ya sabe, el señor Cataldo fue retirado de ese cargo y la UDI y RN entonces accedieron y Bópoli decidieron volver y se juntaron en la tarde. Fue un verdadero puzzle, fue complejo, fue una mañana tensa, no es la primera vez que le ha pasado ni el único gobierno que le ha pasado, pero el mismo presidente de la República dijo, esto fue doloroso, esto fue muy complicado, lo aceptó, ¿por qué no? Pero la tarde fue exitoso y se empiezan a trazar los primeros caminos con vías a una solución de nueva constitución. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Para analizar justamente este día de distintas perspectivas, los alcances que pueda tener, si queda cerrado este capítulo, qué es lo que viene, tomamos contacto con Gloria de la Fuente, académica de la Escuela de Gobiernos de la Universidad Católica. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matías, y saludo a Rodrigo, que sé que también está ahí en el estudio. Aquí lo vamos a saludar de inmediato a Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Muchos saludos, Gloria, ahí en tu casa. Saludos. A los que nos gusta la política, que somos nosotros tres y muchos de los que escuchan, seguramente fue un día, puede sonar frívolo, pero muy intenso, con mucho morbo de los cambios de las piezas del poder, pero detrás de esto hay cosas muy relevantes, no hay frivolidad posible. Pero fue un día, al menos anómalo, no habíamos visto cambios de gabinete tan no sé si decir accidentado, pero al menos con tanta expectativa. Gloria, ¿cómo lo viste tú, el caso Cataldo fundamentalmente, que fue el que cambió el panorama que venía trazándose? A ver, lo primero es que estamos en un momento bien particular, ¿no? O sea, después de un plebiscito, el presidente en menos de 48 horas tomó la decisión de hacer un cambio de gabinete. Ahora, respecto a ese caso en particular,
no es la primera vez y a veces se nos olvida, pero el presidente Piñera en su minuto tuvo que hacer un cambio bien radical y cambió a Gonzalo Blumel, que estaba en Sexpress, a Interior, porque había cuestionamientos a quién iba a asumir la cartera en ese minuto, que era Felipe Huerta, a propósito de unos dichos de él sobre temas de derechos humanos. Entonces, no es la primera vez. Lo que creo que es bueno la práctica, que las instituciones funcionen y en el fondo trabajen rápido en eso. No alcanzó, en el fondo, quien iba a asumir la cartera en la Subsecretaría de Interior, asumir precisamente porque se pusieron las alertas. Habría sido mejor que se generara antes, sin duda, si habríamos evitado en el fondo la conmoción que se produjo hoy día y el atraso. Pero me parece que fue positivo que en el fondo se tomaran las medidas adecuadamente y que hubiese una solución posible, particularmente por el momento delicado en el que estamos. ¿Cómo se explica, Rodrigo, que equipos de asesores, que no son chicos, no son pocos, ni son gente poco preparada, se le pasen cosas así, como el caso Word que mencionaba Gloria? No había que llamar a la FBI para hacer una investigación, era hacer el Twitter de esta persona y estaban ahí todos los mensajes que terminaron sacándolo del cargo. ¿Cómo puede pasar? Son bastante inexplicables esto. Fíjate que yo algo coincido con Gloria en su mirada, pero independiente del momento, yo creo que este cambio de gabinete estaba bastante anunciado. Una crónica ya bastante pensada y yo creo que bien masticada por el gobierno, esperando el resultado del plebiscito, independiente de si ganaba el apruebo o el rechazo. Él necesitaba un cambio político en la gestión. O sea, por su aprobación, por su relación con el Congreso, por lo que venía, era bien necesario, por lo menos en dos carteras, que fueron las que se cambiaron hoy, que era Interior y la relación con el Congreso, que es la Sexpress, importantes de cambiar. Ahora, claro, nos encontramos con este puzzle que tuvo que armar y nombró a un subsecretario en una de las carteras más relevantes para el minuto que vive el país, porque uno de los problemas principales que tiene la ciudadanía es justamente la seguridad. Y más allá de los tuits, que fueron bastante lamentables en contra de una institución que justamente le iba a tocar relacionarse, también estaba en juego la experiencia. Entonces, yo creo que ahí cometió un error el gobierno, cometió un error también. O sea, Nicolás Cataldo no tiene experiencia en seguridad, que era el punto fundamental, no la tiene. Un buen profesor que ha tenido una gestión razonable como subsecretario de Educación, pero no tiene el expertise necesario para poder encabezar una subsecretaría que es muy relevante de tuito y que lo ha hecho bastante bien Monsalve, que tiene la experiencia necesaria para ello. Gloria, el nombramiento fallido, pero el nombramiento de Nicolás Cataldo tenía que ver con equilibrios dentro de las coaliciones de gobierno, porque el Partido Comunista tenía que tener una posición más fuerte en el comité político o cerca del poder. Bueno, es difícil saberlo, pero lo que uno sabe desde la constitución de los gabinetes en distintos gobiernos es que evidentemente tiene que haber equilibrios políticos respecto a las fuerzas políticas que en el fondo concurren al gobierno, son parte del oficialismo. Supongo que parte importante de eso tenía que ver con este criterio y con esta decisión, pese a que hay una ministra del Partido Comunista en el comité político que por lo demás creo que lo ha hecho muy bien, se mantuvo en su cargo. Claro. Exactamente, pero creo que parte importante de eso probablemente gatilló esta decisión. Yo me quedo más bien con que, más allá de que partimos el día con esta noticia y un poco la expectativa, finalmente eso se resolvió. Se resolvió, creo yo, además de buena manera, porque el subsecretario Monsalve ha hecho una gran tarea en la Subsecretaría de Interior y uno esperaría que continúe esa línea, digamos, de trabajo. ¿Te parece a ti que es bueno haber mantenido al ministro, al subsecretario Monsalve? Y también quiero que a los dos preguntarles, porque el que llega a Nalí Uriarte Express, inmediatamente todo nos rememora el regreso de algunos del bachiletismo, pero de la concertación, o de los 30 años, dicen algunos. Claro, un poco exagerado, ¿no? Pero claramente de la generación que supuestamente había quedado atrás en el pasado. Nalí Uriarte, Carolina Tobá, Manuel Monsalve, son figuras o cuadros tradicionales de la concertación, pues. Mario Marcel, que también forma parte de... Por eso, Carlos Monte. Claro, este no solamente es un cambio, yo creo, de gabinete normal, porque aquí también hay una reconfiguración de la fuerza. Y efectivamente, como tú señalas, Matías, aquí hay una incorporación de lo que tanto quizá el presidente en un minuto fue crítico, de los 30 años anteriores de la concertación. Entonces, aquí no solamente da un pie hacia adelante, sino que también mirando el pasado. De fondo, aquí hay una reconfiguración y una revalorización de lo que fue efectivamente los gobiernos pasados, al incorporar a figuras como Carolina Toá,
mantener a Mario Marcel con un rol bien relevante. Ayer Mario Marcel fue la persona que de alguna otra forma anunció este cargo, este cambio de gabinete. Es algo bastante inédito que un ministro anuncie el día de los cambios. Así que efectivamente coincido con esa mirada, que hay no solamente un cambio normal de línea política, sino que una reconfiguración en que se incorporan personas con más experiencia, pero que tienen esa experiencia en los años tan críticos por el actual gobierno. ¿El socialismo democrático ganó peso específico, Gloria, en el gobierno? Yo creo que sí, o más bien diría yo, se sinceró la relación, ¿eh? El socialismo democrático, que a algunos no les gusta ese nombre, más bien los partidos de la ex mayoría, o como sea, digamos, pero evidentemente aquellos partidos que conformaron gobierno durante los últimos 30 años, una parte importante de los últimos 30 años, ganaron un espacio importante ahora. Y yo creo que es relevante además para el momento político del país, porque evidentemente no solamente se trata de ofrecer en el fondo, iniciativas, savia nueva y, por cierto, también propuestas nuevas, que es lo que representa Prodignidad, sino que también la experiencia de lo que significa gobernar situaciones, además, particularmente complejas. Yo, la verdad, me alegro que se haya allanado el gobierno a recibir y en el fondo alojar también en distintos ministerios importantes a personas con vasta experiencia, que además tienen vínculos políticos relevantes, creo yo, que van a ser más necesarios que nunca para poder generar diálogos amplios para el momento en que vive el país. Prueba de ello, yo creo, es que la recepción finalmente positiva de ese gabinete allanó que hubiese una muy buena reunión en la tarde. Y déjame rescatar una sola cosa porque me parece muy necesario hacerlo. Es primera vez en la historia de nuestro país que el comité político está constituido prácticamente solo por mujeres. Impresionante. Y eso me parece, además para el momento en que vivimos, cuando hemos hablado de paridad y que la paridad no retrocede porque va más allá, vaya que es una buena noticia, mirando fotos en el pasado, que hoy en día el comité político esté a cargo de mujeres. Ahora, además, en una respuesta que es distinta, porque había pasado que se había instalado la paridad en gobiernos anteriores, recuerdo el primer gobierno de la presidenta Bachelet, pero al momento de crisis volvían los hombres. Yo creo que ahora, de la mano de mujeres, un momento crítico, responde a esa situación y me parece muy positivo, además, de la mano de las personas que están ahí en ese comité político. Ahora, el comité político crece y crece. Alguien decía hoy día, bueno, el comité político es casi todo el gabinete, una forma de decir. Ustedes ven la entrada de la ministra del Trabajo, otra ministra muy bien evaluada, también militante del Partido Comunista, que entre, la ministra Jara, que entre al comité político la ministra del Trabajo, ¿es porque lo ha hecho muy bien en las articulaciones legislativas, por ejemplo, que está muy bien valorada transversalmente en esa materia, o es por un premio de consuelo del Partido Comunista, por lo de Nicolás Cataldo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que se juntan varios factores. Sin duda ha sido una buena ministra, no solo en su relación con el Congreso, sino también con los sectores gremiales. Ha tenido una buena relación con la CUT, con los empresarios, ha logrado avances, tiene una buena evaluación en su gestión. Pero también yo creo que está mezclado un poco con esta un poquito de decepción que tuvo el Partido Comunista en la nominación fallida de este subsecretario. O sea, la incorporación también tiene algo de equilibrar los poderes dentro de las fuerzas del gobierno. Y yo creo que hay una mezcla entre la capacidad, la calidad, la experiencia, como dice Gloria, este es un gabinete que va a tener más experiencia, pero también una especie de guiño, de cariño al Partido Comunista que de alguna otra forma se vio dañado con la dominación fallida de Cataldo. Gloria, el PC en algún momento acusó de anticomunismo, que hoy día había surgido un anticomunismo en la política. Y claro, quedaron dolidos porque la presión de la UDI fundamentalmente al gobierno, conversaciones que se supo que ocurrieron a eso pasado el mediodía, por el caso Cataldo, terminaron haciendo toda una decisión de retirar al subsecretario Cataldo. Entonces, claro, a algunos del Partido Comunista no les gusta que sea la UDI la que le saque su subsecretario. ¿Tú ves espacios de anticomunismo en la política actual? Yo creo que hay harto discurso anticomunista y eso yo creo que es una raíz cultural en Chile. Yo creo que eso sin duda. Yo creo que el Partido Comunista, pienso solamente en el gobierno de la nueva mayoría, fue un partido en general que fue muy ordenado a la hora de votar con el gobierno. Un partido que estuvo ahí siempre en el fondo disponible a apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, sí, creo que hay harto de anticomunismo en la discusión política en Chile en general. Pero más allá de eso, yo creo que iba a ser bien difícil en general para esa fallida nominación del subsecretario, en el fondo Cataldo, poder hacer una buena gestión teniendo como este fantasma, ¿no?, de una crítica muy severa en el pasado, en otro contexto y todo, pero sabiendo la situación en temas de seguridad que enfrentamos, no era un buen comienzo. Si ¿no? Ahora,
¿Y te parecía Independiente mala... de eso, sí creo que efectivamente hay un discurso anticomunista que es complejo en Chile y que tiene una raíz cultural probablemente bastante antigua. ¿Y te parecía, Gloria, pero sí hay harto? Si te parecía un buen nombramiento, vamos a olvidarnos del nombre propio de la persona, después de lo que había dicho, porque este es un argumento que dio la oposición, después de lo que había dicho el presidente del PC, el señor Tellier, el exdiputado Tellier, respecto de salir a la calle a defender los votos, y en fin, ¿parecía apropiado que una persona de ese partido ocupara un cargo que estuviese responsable de toda la seguridad, la inteligencia y esos temas? Yo creo que la medida que fuera Matías, que fuera una persona que tuviera competencias suficientes en esa materia, sin duda. Ahora, costaba ver también fuera Monsalve, porque efectivamente el subsecretario del Interior ha hecho una tremenda tarea hasta acá. Yo creo que en términos de seguridad, en términos de enfrentar la situación de la macrozona sur, que obviamente es una situación compleja, de los temas de seguridad en general, propios y también heredados. También ha tenido una muy buena performance en el último tiempo, por lo tanto, también costaba verlo fuera de ahí, ¿no? Sí. Me alegro, la verdad, que en el fondo se mantengan ciertos equilibrios en eso, que efectivamente él pueda hacer su tarea y que sea, por lo demás, demostradamente una persona muy competente para ese cargo. Yo, Matías, creo que aquí, independiente del partido al que pertenecía el subsecretario, su mirada, su relación, su valoración a dos instituciones muy relevantes que iba a tocar dirigir, que era Carabinero y la PDI, y además su experiencia profesional, sobre todo, insisto, en un área que es fundamental para el minuto que está viviendo, es un área que los chilenos lo han puesto como prioridad y que el propio presidente también ha dicho que va a ser una de sus preocupaciones fundamentales de que en adelante poner a alguien con esa valoración de las instituciones y además con una experiencia al menos cuestionable, no era adecuado para el minuto hoy. Era el primer cambio de gabinete que había realizado el presidente Boric y lamentablemente este hecho de alguna forma empañó la mañana, que debe haber sido una mañana limpia, pulcra, sin este tipo de errores que vimos esta mañana. Gloria y Rodrigo, les quiero agradecer a los dos por acompañarnos esta noche. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, gracias. Mucho gusto. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Volvemos y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos de inmediato con este resumen informativo y esto fue parte del bloque de conversación anterior aquí en Medianoche. Vamos a revisar a continuación cómo se realizó la jornada de este cambio de gabinete, un ajuste que tuvo modificaciones de último minuto luego que Nicolás Cataldo del Partido Comunista no pudiera asumir como subsecretario del Interior por sus críticas pasadas a Carabineros, un impasse que además retrasó esta ceremonia en la que el presidente de la República le dijo adiós a la primera ministra del Interior del país. Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile. Acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos de ministras y ministros de Estado. Tenía que doler, y duele pero es necesario. Fue el propio mandatario quien habló de dolor y las imágenes así lo retrataron, las que marcaron el primer cambio de gabinete de Gabriel Boric. Menos de 6 meses duró su diseño original, que terminó con un accidentado ajuste ministerial. La familia de las 6 nuevas autoridades tuvieron que esperar más de 1 hora para el inicio de una ceremonia tensionada por un nombre. Nicolás Cataldo es el nuevo subsecretario de Educación. En poco más de 1 hora, Nicolás Cataldo, según información oficial de La Moneda, salió de esa subsecretaría. Fue designado en la de Interior, decisión que fue cancelada en 95 minutos. Las críticas por polémicos tweets del año 2011 contra Carabineros pudieron más y obligaron al gobierno a retroceder. Todo provocó que Manuel Monsalve, que sería ascendido a ministro de las Express, se mantuviera como subsecretario del Interior, cargo que lo obligó a liderar la ceremonia de cambio de gabinete. Nómbrase a contar de esta fecha como ministra del Interior y Seguridad Pública a doña Carolina Montserrat Toá Morales. Recepción afectuosa del presidente para la segunda ministra del Interior de su gobierno, hija del jefe de gabinete de Salvador Allende y cercana al mandatario en el último periodo. Reemplazará a Isquia Siches, una de las autoridades más cuestionadas del primer equipo de ministros, quien no pudo contener las lágrimas tras el anuncio que decretó su salida del gobierno. Junto al equipo que está trabajando ya desde el inicio del gobierno, toda la energía, todo el esfuerzo, todas nuestras capacidades para responderle a esas chilenas y chilenos que esperan de nosotros mejorías en su vida cotidiana. Creo que Carolina Toá es una tremenda mujer,
Confío en ella, creo que lo va a hacer excelente en el Ministerio del Interior. Giorgio Jackson, otro de los hombres de confianza del presidente, también dejó su cargo, pero solo cambió de oficina porque desde las Express pasó ahora al Ministerio de Desarrollo Social. En su reemplazo asumió una figura conocida en La Moneda, Ana Lía Uriarte, ex jefa del gabinete de la Presidencia de la República del segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien llegó en este periodo a La Moneda para asesorar a Isquia Siches. Tengo una tarea tan desafiante y tan bella como es el lograr tender los puentes, hacer los encuentros. A mí me parece que van a hacerlo espectacular. Creo que tienen un muy buen equipo para dar la conducción política al gobierno. Con ella el PS entra de lleno al comité político que ya contaba con Mario Marcel, cercano a esa tienda, comité que sumó un nuevo integrante en este ajuste de gabinete. He decidido, desde antes de estas últimas vertiginosas horas, para que no caigamos en especulaciones, invitar a este comité político a la ministra del Trabajo, Janet Jara. El presidente refuerza, ¿cierto?, las tareas que tenemos que llevar adelante y en eso vamos a estar. Militante del Partido Comunista que sumará 2 representantes en esa instancia, el Frente Amplio mantiene un integrante, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. En la Cámara de Diputados sabemos que el Frente Amplio tiene una cierta cantidad de diputados y el Partido Comunista tiene otro y los independientes tienen otro y el PPD tiene otro. Y así es la democracia y así es la vida y nosotros lo asumimos con madurez y entereza. Esta nueva etapa se inicie con renovadas fuerzas, con un ánimo de continuar con la reforma constitucional por un lado. En salud asumió Jimena Aguilera, quien reemplazará a María Begoña Yarza, que hasta la mañana de este martes encabezó actividades públicas. Silvia Díaz asumió como nueva ministra de Ciencias y Energía. Diego Pardo, ex miembro del equipo de asesores, bajó del segundo piso para asumir como ministro. Vertiginoso ajuste, tanto que por momentos puso en duda la participación de Todo Chile Vamos en una de las reuniones que busca dar continuidad al proceso constituyente. Vamos a llevar nuestra decisión de no asistir al encuentro en La Moneda. Sin embargo, tras el análisis en Valparaíso, RN cambió de parecer. Pero después de que el presidente Chaguán ha conversado con Ana Lía Uriarte, nos ha parecido correcto recurrir al llamado de ella. Y así, Ana Lía Uriarte en su nueva función lideró las primeras gestiones políticas como titular de las Express, una de las primeras tareas que deberá enfrentar para dar inicio a un diálogo por un nuevo proceso constituyente. Primera conversación en La Moneda con un nuevo equipo que tendrá ese desafío designado tras el masazo electoral de este domingo, cuyo objetivo es delinear el proceso constituyente e implementar el plan de gobierno de Gabriel Boric. Finalmente, el presidente Gabriel Boric se reunió tanto con los partidos del oficialismo como con la oposición, con el objetivo de iniciar los diálogos para comenzar un nuevo proceso constituyente tras el triunfo del rechazo este domingo. Vamos a tomar contacto con Marian Basso, que trae los detalles. ¿Cómo estás, Marian? Buenas noches. Sí, hubo incertidumbre durante algunos minutos durante la tarde acá en el Palacio de la Moneda porque las declaraciones del presidente de Renovación Nacional en el Congreso Nacional señalaba que no iban a asistir al Palacio de la Moneda a esta reunión que convocó el presidente de la República el día domingo tras conocerse los resultados del plebiscito de salida donde el rechazo ganó por amplia mayoría al apruebo. Sin embargo, con el correr de los minutos se retractó de esa posición y finalmente a las 5 de la tarde llegó hasta acá, hasta el Palacio de la Moneda, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, el presidente de la UDI, Javier Macaya, y también la presidenta de Evópoli, Luz Poblete. Participaron de esta cita donde también estaban convocados los presidentes y presidentas de los partidos de las dos coaliciones de gobierno, una cita liderada por el presidente de la República, Gabriel Boric, donde también participaron los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde, y también el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto. Fue el presidente del Senado quien tomó primero la palabra, señalando que el día de mañana a las 3 de la tarde están convocados los partidos políticos, también los jefes de bancada, justamente para iniciar estas conversaciones por el itinerario constitucional que fue convocado por el presidente de la República. Ya comenzó a correr el reloj de los acuerdos, señalaba también el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, respecto de encontrar entonces una posición que aúne las posturas sobre este itinerario constitucional. Señaló también que esta podría ser la segunda y última oportunidad que tiene el mundo político justamente para entregarle a la ciudadanía una propuesta de nueva constitución. Escuchemos sus declaraciones. Hemos resuelto ponerle fecha para
que en el Congreso Nacional se establezca un itinerario y un camino para avanzar hacia el anhelo de una Constitución nacida en democracia. En ese contexto, mañana a las 3 de la tarde, en el Senado se va a realizar la primera reunión. Y creo que hemos asumido todos hoy día la responsabilidad política del momento histórico que nos toca conducir para efectivamente dar certidumbre al país y para hacer un buen proceso, para no farrearnos esta segunda oportunidad que probablemente va a ser la última. Si hubo un punto en común entre todos los presidentes y presidentas de los partidos políticos presentes en esta cita es que las conversaciones respecto de este camino constitucional van a tener sede en el Congreso Nacional, en el Parlamento, es donde se van a dar las negociaciones, las discusiones sobre este proceso, sobre este camino que fue convocado por el presidente de la República tras los resultados. También se señaló entonces cuál va a ser la figura del presidente de la República en todo esto. Decían ahí los presidentes y presidentas de los partidos políticos que el presidente fue muy claro en señalar que él no va a tomar un rol protagónico en lo que van a hacer estas conversaciones, sino que va a ser de apoyar a cada una de las instancias que se consideren plausibles ahí en el Congreso Nacional. Lo mismo que dijo el día domingo en su discurso, va a ser facilitador y no protagonista de lo que va a ser este nuevo proceso constitucional. Desde el oficialismo, los presidentes y presidentas de los distintos partidos políticos señalaron que esta reunión no tuvo recriminaciones por parte de los distintos partidos, mientras que de la oposición señalaron que le pidieron al presidente de la República, Gabriel Boric, en una cita privada que sostuvieron posteriormente a esta reunión de todos los partidos, que justamente no fuera el proceso constitucional el protagonista de la agenda del mandatario durante los próximos meses y que se ocupara de las necesidades más urgentes de la ciudadanía como una postura justamente para entablar estos diálogos. Escuchemos las declaraciones también de los timoneles de los partidos políticos. No se generó ninguna recriminación, al contrario, la disposición de estar en esta mesa, de conversar y de trabajar por el interés superior de Chile. Así lo expresó el Socialismo Democrático, el Frente Amplio, los presidentes de la UDI, RN, Evópolis, el Partido de la Gente. El gobierno va a estar ayudando en ese proceso y lo dijo muy claramente el presidente, él no pretende protagonizar este acuerdo, esto le corresponde al Congreso Nacional. No puede ser partisano y no puede ser pensando en el corto plazo. Nosotros originalmente le dijimos al presidente que era importante definir interlocutores, esos interlocutores fueron definidos el día de hoy. Estábamos por una buena y nueva Constitución, cuestión que los partidos de Chile vamos a cumplir. Terminada esta cita, esta instancia en el Palacio de la Moneda, siguieron las actividades porque el presidente de la República convocó al primer comité político de su nuevo gabinete acá en el Palacio de la Moneda. Ahí ingresó, ¿no es cierto?, la jefa de gabinete Carolina Toá, la ministra del Interior, también estuvo presente Analía Uriarte, ministra de la SECPRES, y lo dijo el presidente de la República, hoy día se integra al comité político la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ahí entonces todas las figuras políticas que estuvieron presentes en esta primera reunión de coordinación justamente para comenzar a desarrollar el trabajo de cada una de las carteras en este que fue el primer ajuste de equipo, el primer cambio de gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric. Gracias, Marian, por este contacto desde La Moneda. Buenas noches. ...24horas.cl. Vamos a nuestro portal de noticias para contarles que el Consejo del Banco Central acordó incrementar en 100 puntos base la tasa de política monetaria, alcanzando 10,75%. Esto lo eleva desde 9,75%. Esta es la cifra que había sido considerada como la más alta en 24 años y con esto se vuelve a romper esta tendencia y vuelve a su mayor nivel desde los años 90. Un aumento entonces en la tasa de interés que va a tener consecuencias económicas claramente y que es una decisión adoptada en medio de esta situación de inflación que está experimentando la economía chilena. Todos los detalles están en nuestro portal de noticias www.24horas.cl y con esto nos vamos a la pausa, 2 de la mañana con 3 minutos. Volvemos de inmediato con más informaciones aquí en Medianoche. Internacional. 2 de la mañana con 10 minutos, estamos ya de regreso en Medianoche. Liz Truss es la nueva primera ministra de Reino Unido tras ser nombrada por la reina Isabel en una reunión en el castillo de Balmoral en Escocia. El ex premier Boris Johnson presentó antes de eso su renuncia oficial a la monarca para así traspasar el poder. Truss es la 15ª premier
de la que es testigo la reina y la tercera mujer en ocupar este cargo en la historia de Reino Unido. La nueva primera ministra llegó hasta su residencia oficial en el número 10 de Downing Street, en Londres, donde se dirigió al país por primera vez. Ahora tiene que designar a su equipo de ministros antes de su primera reunión durante la jornada de hoy miércoles. En su primer discurso hizo un llamado a la unidad y anticipó un paquete de medidas para enfrentar la crisis energética, mientras que el último pronunciamiento del ahora ex primer ministro Boris Johnson fue para ofrecer un apoyo total a su sucesora. En otras informaciones, el organismo de control nuclear de la ONU llamó a detener de inmediato los bombardeos en las cercanías de la central nuclear de Zaporilla, en territorio ucraniano, tras publicar el informe sobre la planta. La Agencia de Energía Atómica de Naciones Unidas advirtió que el bombardeo de la central nuclear más grande de Europa podría conducir a la liberación ilimitada de material radiactivo y que el equipo militar ruso que está en el lugar podría socavar su seguridad. Después de la visita de un equipo de 14 expertos, el organismo de la ONU pidió en su reporte una zona de protección y de seguridad. Además, destacan las condiciones extremadamente estresantes que enfrenta el personal ucraniano que trabaja bajo el control militar ruso. Volvemos a nuestro país, nos vamos de inmediato a las calles de Santiago, tomamos contacto con Carlos Godoy, que nos trae el informe policial de esta madrugada. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Claro, nos hemos trasladado hasta el condominio La Arboleda, aquí en la comuna de Peñalolén, donde un vecino fue víctima de un violento robo, el cual se perpetró durante horas de esta noche. A eso de las 9 de la noche, un grupo de desconocidos ingresaron hasta este lugar, sorteando también los accesos de seguridad donde hay guardias instalados y también una cierta cantidad de rejas. Se ingresaron hasta un domicilio el cual se encontraba deshabitado. Sus dueños de este domicilio se encontraban en el aeropuerto. Es un robo millonario, son cerca de 18 millones de pesos entre joyas y también otras especies de tecnología, los cuales se llevaron estos delincuentes, quienes ingresaron a pie por este lugar. Hay preocupación por parte de los vecinos de este condominio, los cuales realizaron el llamado a personal de Carabineros. En estos momentos se encuentran realizando la denuncia en la 43 Comisaría de Peñalolén para poder dar con el paradero de estos delincuentes que se dieron a la fuga desde este lugar con esta gran cantidad de elementos electrónicos y también joyas avaladas en 18 millones de pesos. Tenemos declaraciones por parte de los afectados, pasamos a escucharlas. Voltearon toda la casa, primero y segundo piso, llevándose computadores, celulares, laptops, joyas. Entraron por la primera reja, la mía igual, que es a control. Igual la abrieron, cerraron, entraron al perro y se fueron como si habían visitado nada más. Bueno, hasta ahora, hasta el momento que estamos sacando la cuenta, más o menos como unos 18 millones. Ahí estaban las declaraciones por parte de los afectados de este robo en este inmueble aquí en el condominio La Arboleda, comuna de Peñalolén. Y desde el sector oriente de la capital nos trasladamos ahora hacia la región de Valparaíso. Un violento robo que afectó a 4 camiones que circulaban en caravana por la ruta 78 en dirección hacia Santiago desde el puerto de San Antonio. Estos camiones fueron afectados por un grupo de delincuentes que circulaban al menos 4 vehículos, los cuales descendieron cerca de 15 delincuentes, los cuales todos ellos estaban prevenidos con diversas armas de fuego, tanto armas cortas como armas largas, las cuales utilizaron en contra de estos conductores con el objetivo de robar diversas especies que se encontraban al interior de estos vehículos. La carga consistía en perfumes y también licores. Estos delincuentes se realizaron en disparos en contra de este conductor, el cual resultó herido en su cabeza y también en su brazo, una situación que afortunadamente lo mantiene fuera de riesgo vital. Sin embargo, está siendo intervenido en un centro asistencial de la comuna de San Antonio. Además, estos delincuentes, para poder concretar este robo, incendiaron un vehículo en un costado de la ruta 78 y también lanzaron una gran cantidad de miguelitos, todo esto para eludir la acción policial y darse rápidamente a la fuga con esta carga, estos camiones que circulaban en caravana en dirección hacia Santiago. Otra de las situaciones que también se generó en el contexto de este robo es que también uno de los conductores de estos vehículos de carga fue secuestrado y posteriormente abandonado en el sector de Lagunillas, en
Cartagena, lugar donde está trabajando la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones para dar con el paradero de estos antisociales quienes utilizaron estas armas de fuego para poder concretar este delito en la comuna de San Antonio. Hay declaraciones por parte de testigos y también de carabineros quienes concurrieron en primera instancia para poder dar con el paradero de estos delincuentes que se encuentran prófugos. Escuchemos. Eran 2 camiones chocos, 2 tractos, se cruzaron en las 2 pistas y después llegaron los autos y pasó lo que tenía que pasar. A ellos le amarraron las manos a mi mamá, a mi papá, a mi hija. A mí no me la amarraron porque yo estaba llorando, si me vieron que estaba mal. Procedieron a intimidar al conductor que encabezaba esta caravana y efectuaron varios disparos, lesionando a este conductor en su mano y en su cabeza, afortunadamente sin riesgo vital. También lesionaron a otra persona con un impacto de bala que transitaba en su vehículo particular, la cual se presentó finalmente en la tenencia de carreteras de Melipilla. Afortunadamente estas 2 personas que resultaron baleadas se recuperan, se mantienen fuera de riesgo vital. Se están realizando las diligencias como la revisión de las cámaras de seguridad de la autopista para dar con la dinámica del hecho y también la identidad de estos antisociales, los cuales en estos momentos se encuentran prófugos. Información en desarrollo que vamos a estar actualizando en las próximas ediciones de 24 horas. Marcos. Carlos Godoy, quedamos atentos a lo que allí ocurre. Muchas gracias por este informe. Buenas noches. Y cuando son las 2 de la mañana con 17 minutos, llegamos al final de este bloque informativo en medianoche. Volvemos contigo, Matías. Muchas gracias, Marco. Y vamos a revisar en nuestra pantalla grande del estudio nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Veamos, ahí está. Se rompe casi el maleficio, la tendencia después de 54 semanas de alzas. Las bencinas no subirán esta semana. Es una gran noticia que esperábamos hace tiempo dar, pero bueno, las circunstancias no lo permitían. Ojalá dure, ojalá dure. Así, puede ver detalles en 24horas.cl. Y revisamos el tiempo para hoy, miércoles 7 de septiembre de 2022. Tendremos ahí en Santiago hoy cielo parcial y una máxima probable de 16 grados. En tanto en Balmaceda, la región de Aysén, tendremos cielo parcial y una máxima de 3 grados solamente. Bueno, ese sur es un sur bravo, un sur difícil, de temperaturas complejas, sobre todo en esta época del año. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Presentado Medianoche.